Buenos días, bienvenidos a culturadigital.p. Estamos en la 9ª edición del programa, es decir, ya son 9 semanas de este experimento, de este ensayo, de este acercamiento a lo audiovisual en vivo, ¿no? Con sincronía. Hay gente que efectivamente nos ve y comparte con nosotros en simultáneo, ¿no? Nos gustaría que nos ayuden comentando y preguntando cosas para aprovechar la interactividad. Igual hay muchísima más gente que nos ve en asincronía, ¿no? Quería aprovechar también para contarles que ya los programas, ¿no? Desde hace, este sería el 5º programa, que lo van a poder encontrar también en YouTube, en el canal de Expreso TV Digital, en esa plataforma, ¿sí? Les recuerdo que, como siempre, que los programas al día siguiente de ser emitidos, se cuelgan los URLs relevantes que yo voy a mencionar en el programa, o que van a mencionar los invitados o incluso el Consejo Digital, se cuelgan en la página web del programa, que es culturadigital.p. Por lo tanto, no tienen ni que aprenderse de memoria, ¿no? Ni anotar nada en este momento. Además de eso, les recuerdo que tenemos la cuenta de correo culturadigital@ipsi.p para que nos puedan escribir cualquier duda que tengan si es que no están conectados en este momento. Como saben, culturadigital.p es un programa dedicado a promover la construcción de una nueva sociedad, la sociedad de la información y el conocimiento. El programa surge como parte de un proyecto, ese proyecto aparece en el 2016, es un proyecto del Instituto Peruano para la Sociedad de la Información, y lo que buscamos es hacer incidencia, ¿no?, en expertos, en gente interesada, ¿no?, sobre algo que consideramos fundamental. Con el avance de lo digital, con el avance de las tecnologías de información y comunicación, ¿no?, empiezan a aparecer nuevos fenómenos sociales y sobre todo algo que podríamos llamar son cambios culturales de fondo. Sin embargo, estos fenómenos sociales y cambios culturales de fondo no suceden automáticamente. Nosotros en el programa, en el proyecto, creemos que tenemos que poner sobre la mesa ciertos temas para que realmente la tecnología tenga un sentido, tenga una razón de ser, tenga un impacto. Si no, lo único que va a suceder con el avance tecnológico o el avance de la conectividad, ¿no?, va a ser en realidad la tecnificación de una sociedad. Y es ahí la diferencia. Nosotros creemos que una sociedad en un paradigma de uso y apropiación es una sociedad más libre, más igualitaria, más justa, en donde el acceso a la información es la base de la economía y por lo tanto también es está democratizado y es igualitario, equitativo. Hoy nos acompañará Jesús Kirce, fundador de Educaria Perú. Él ya tiene varios años en el Perú empujando el negocio de la educación con tecnología. Su perspectiva de dos mundos nos va a ser muy valiosa para el tema de la semana. El tema de la semana, como habíamos anunciado la semana pasada, es la educación digital en el Perú, ¿sí? Sin más, empezamos con la primera sección, con nuestros hechos y datos. Esta semana, el martes 23, Cultura Digital fue invitado al Know Week de la UPC, la Semana del Conocimiento, ¿no?, a una mesa redonda sobre la transformación digital en la educación superior en el Perú. Este es un conversatorio que duró casi 1 hora, estuvo gente de Laureate, gente obviamente de la UPC, el director de Educación Digital de la UPC, estuvo también gente de Telefónica Educación Digital. Les voy a compartir el video, van a estar en la página web el video de toda la conversación, porque fue realmente interesante juntar algunas perspectivas desde la industria, desde la comunidad internacional universitaria,
desde una mirada de la universidad y la mirada que de alguna manera yo aporté, que tenía que ver más con el ecosistema, ¿no? Con mirar la educación básica, ¿no? Y no solo aislarnos con la educación superior. Es decir, lo que pasa en la educación superior tiene obviamente algo que ver con la educación básica, ¿no? Las competencias con las que salgan o no salgan de la secundaria los chicos, ¿no? Son el insumo con lo que puede o no puede trabajar la universidad o el instituto, ¿no? Entonces, este es un video que va a estar colgado y sucedió este martes. En esta sección de hechos y datos vamos a empezar a compartir información que nos llega a nuestro correo o nos llega como comentario en el LinkedIn o en Facebook o en el mismo YouTube sobre oportunidades. Y en esta ocasión tenemos Indecopy, ¿no? Está buscando proveedores para la ejecución de 2 proyectos de desarrollo y mejora de software. Uno es la mejora de sistemas de alertas de consumo y el segundo es el desarrollo de un formulario web. Si conocen alguna empresa interesada, ¿no? o con experiencia en este tipo de trabajos, por favor pasen la voz de estas oportunidades. Los interesados pueden comunicarse al correo electrónico pm2@indecopy.gov.p o llamar al 224-7800 anexo 8123. En la página web, a partir del día de mañana, van a encontrar un enlace a los términos de referencia de ambos proyectos y la información de cómo contactarse. Como les dije, no tienen que acordarse de memoria de nada o anotar, sino simplemente visitar la página y mirar ahí los detalles. A propósito del tema de la semana, encontré entre las cosas del proyecto un video grabado en el 2016 en uno de los eventos que Cultura Digital organizó en ese entonces con apoyo de la Fundación MOME y de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, sobre educación, internet y la sociedad red. Este video está en la sección de recursos de la página web del programa, ¿no? Y un profesor de la de Lima, ¿no? Juan Carlos Matius, nos habló sobre su experiencia y sobre lo que había podido investigar y sus reflexiones sobre la sociedad red y la educación básica regular, ¿no? Cuando hablamos de educación básica regular, les recuerdo que estamos hablando de inicial, primaria y secundaria. En la página web van a tener el enlace directamente al video, es un video colgado en Vimeo. En esa misma época, en otro de los eventos, también tuvimos a la gran investigadora de temas de comunicación, Teresa Quirós, ¿no? Un personaje académico muy importante en la comunicación en el país. Ella trabaja en la Universidad de Lima y dirige el Instituto de Investigación de Comunicaciones en la Universidad de Lima. Y nos habló en este video, que también les pondré el enlace, haciendo una reflexión sobre la universidad y lo digital. Es propicio porque, como les mencioné al inicio de nuestra sección de hechos y datos, este conversatorio sobre transformación digital y educación superior, ¿no? Se centró muchísimo en uno de los aspectos, ¿no? Pero luego, reescuchando el video de Teresa Quirós, me quedó claro una perspectiva que no llegamos a tocar en esa mesa redonda, que tenía que ver con el conocimiento, la generación del conocimiento y el acceso abierto que toda universidad le debe dar al conocimiento que genera. Más aún si es una universidad pública que está financiada con fondos públicos, ¿no? Lo que planteaba Teresa Quirós justamente es que la universidad en lo digital, la universidad en la sociedad de la información y el conocimiento, tiene que ser una universidad abierta, ¿no? En donde el conocimiento sea absolutamente gratuito y para todo el mundo. Es también una posición muy interesante. Les dejo en la página web, les voy a dejar el video de esa conversación, de esa reflexión. El último, pero no por eso el menos importante, de nuestros datos de la semana, tiene que ver con el BID. El Banco Interamericano para el Desarrollo ha publicado ya hace un tiempo una herramienta fundamental para todas las personas interesadas en la mejora de los aprendizajes en un sistema educativo. Y esto es a través, obviamente, de las políticas educativas, ¿no? Lo que ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo sobre la base de un libro, el libro
¿no? Se llama Aprender Mejor, políticas públicas para el desarrollo de habilidades. Sobre la base de ese libro, que reúne investigación de 6 o 7 profesionales, investigadores, ellos han construido una página web dinámica en donde puedes mirar, incluso con puntajes y evaluaciones, qué políticas públicas, qué proyectos fueron más o menos eficientes, incluso costo-beneficio. A mí me llamó, por ejemplo, muchísimo la atención que en aprendizaje de primaria, por ejemplo, el uso de tecnología bien guiada y en horarios adicionales a los horarios de clase tuvo mucho mejor impacto, fue mucho más eficaz y más eficiente que algunos programas en la región de jornada escolar completa, en el caso de primaria. Entonces, la página es bien interesante, se llama Skills Bank, que es algo así como banco de habilidades o banco de competencias. El URL de la página web, como ya les he dicho, va a estar en la página de Cultura Digital, pero también lo pueden buscar en Google, ¿no es cierto? Pongan Skills Bank, Bit, y van a tener acceso a esta herramienta que les va a permitir mirar proyectos, ¿no? Evidencia que debería alimentar las políticas públicas, ¿no? Entonces es interesante, como además ya deben haber deducido, es especialmente interesante a partir de hoy que iniciamos esta serie de programas para mirar la educación digital. En la educación digital, en el desarrollo de tecnología, como en cualquier otra actividad del Estado, ¿no? Las políticas públicas, las decisiones de inversión deben estar dirigidas por la evidencia. No, aunque podríamos, por supuesto, tener un esfuerzo, una mirada en hacer cosas nuevas y en innovar y generar experiencia, sistematizarla para que eso se convierta en evidencia, el 80% al menos de lo que hace un Estado debería estar justificado, basado en evidencia, ¿no? Eso también me hace recordarles que esta semana es la Semana de la Evidencia, ¿no? Justamente una iniciativa global que en Lima ha tenido algunas actividades, entre ellas la de soluciones prácticas, que mostró, ¿no? que presentó su modelo de intervención en términos de integración de TICs en escuelas de Apurímac. Esto ha sido hechos y datos de la semana. Como ven, no cedo a la tentación de volverme monográfico, ¿no? Y entonces todo el programa está teñido ya de educación. Pero bien, vayamos hacia el Consejo Digital. Esta semana Jorge Copelo nos ha elegido para presentarnos el portal Ponte en Carrera, trabajado con apoyo de IPAE por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación. Veamos, para que entiendan mejor de qué estoy hablando, veamos el video de 1 minuto y medio que nos muestra de qué se trata. Ahora que acabas el cole, ¿tienes dudas por lo que se viene? No puedes esperar por trabajar y ganar tus primeros billetes. Piénsalo bien. Aquellos con estudios superiores pueden ganar el doble o el triple de quienes solo terminaron el colegio. Y con más de 1000 carreras disponibles en más de 140 universidades y más de 1000 institutos y escuelas de educación superior, seguro hay una opción perfecta para ti. ¿Te parecen demasiadas opciones? No le des más vueltas. Mira, ahora tienes Ponte en Carrera, una web donde encontrarás la respuesta que necesitas para decidir tu futuro. Entérate de los beneficios de la educación superior. Descubre cuál es tu vocación tomando divertidos test. Proyéctate averiguando cuándo se ganan distintas carreras, cuántos egresados trabajan y otros datazos. Y aquí lo que siempre quisiste saber: qué carreras existen, dónde estudiarlas y más información para que puedas ser un profesional de éxito. Ya que hay muchas alternativas de estudio y tipo de preparación, puedes filtrar la lista por carrera, ubicación, costo, duración y otras variables. Encuentra la información que necesitas en un solo lugar. Aquí están los datos de universidades, institutos y más centros de estudios superiores a nivel nacional y de cada región. Así podrás tomar la mejor decisión, la primera gran decisión de tu vida. Esta es tu línea de partida. ¿Qué esperas? Ponte en carrera ya. Bien, además de la página web, Ponte en Carrera tiene aplicativo.
un aplicativo para iOS, o sea, para iPhone, y aplicativo para Android. Yo les aconsejo que le den una mirada. Si no son ustedes los que están buscando una opción de carrera profesional, si no son jóvenes estudiantes o jóvenes por ser estudiantes, tendrán hijos, primos, ¿no? Vale la pena. Es un dinamizador del mercado muy interesante. La información no es perfecta ni es 100% completa, ni todo lo que uno desearía saber y conocer antes de tomar la decisión de carrera, ¿no? Pero está bastante actualizada y bastante relevante para ayudar en el proceso, ¿no? No es una bola mágica, la página web no le va a soltar, no es el oráculo profesional, pero va a ayudar en el proceso de todas maneras. Les recuerdo que esta sección tiene como objetivo no solo que Jorge Copelo nos acompañe virtualmente con su curaduría, sino que también si ustedes tienen alguna duda concreta o puntual, por favor háganlo saber, envíenla por correo o coméntenla en este momento, pero también si tienen claro qué hace un tip que quieren compartir con la comunidad que vamos formando, también. Está con nosotros ya, iniciando el tema de la semana, está con nosotros ya Jesús Quirce, de Educaria Perú. Jesús, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. No, imagínate. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Mira, sorprendido de la invitación y con mucho gusto para poder contar qué hacemos en Educaria y lo que hacemos en tecnologías y educación, ¿no? De hecho, claro, mi plan secreto, ¿no es cierto?, es aprovechar tu experiencia, ¿no? El hecho de que vienes de España, ¿no es cierto? ¿Qué otro sistema educativo conoces? Digamos, obviamente ya conoces el peruano. ¿Hace cuánto tiempo que estás acá? 7 años estoy cumpliendo, o sea que ya un tiempito, ¿no? Es un tiempito. Además el español también. Trabajé en España con la editorial SM y en innovación y en tecnologías de gestión educativa y de generación de contenido para docentes. Entonces conozco un poquito el sistema español. Conoces del sistema educativo, conoces de docentes en España, conoces ya, después de 7 años, más es o como menos. si hubieras llevado, ¿no es cierto? Estás a media carrera universitaria. Bueno, podríamos decir que algo parecido. Te vas a graduar de Perú, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver, sí, a ver si lo consigo. Una pregunta absolutamente fuera de protocolo. ¿Y por qué vienes a Perú? Bueno, vengo a Perú por un tema familiar, mi esposa es peruana, mi hija también es de acá, y entonces movimos la familia a Perú. El amor es una gran razón para hacer las cosas. Es la primera razón. Genial, entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del amor, ¿no? Pensemos en el sistema educativo, ¿no? Para crearle aprendizaje y bienestar a todos los chicos, ¿no? ¿Has visto una evolución en estos 7 años? Digamos, que has estado intenso, ¿no es cierto? Porque has llegado, tenías que conocer, o sea, probablemente la mirada, la intensidad que tú le has dado a entender el sistema, te debe haber dado información que a algunos de nosotros en los cotidianos se nos escapa. A ver, yo creo que evolución siempre hay, es imposible que no haya evolución porque hay un camino trazado también, hay políticas que se están poniendo en marcha, pero claro, cómo se ponen esas políticas en marcha y cómo van cambiando, eso es lo difícil. Veo cierto inmovilismo en el Ministerio de Educación, es decir, le cuesta mucho trabajar las políticas, sobre todo en tecnologías, es como un proceso enorme, tú has estado allí, lo sabes, ¿no? Es un proceso lento, difícil y hay mucho por hacer, entonces ahí lo veo un poco lento. Veo que todo el tema de competencias, el nuevo currículum, etcétera, está orientado en la línea correcta, yo creo, ¿no? Para que los alumnos tengan estas competencias que son tan importantes en educación, pero todavía estamos en un proceso de alcanzar cómo realmente se va a transformar eso y cómo va a afectar la educación de los niños en Perú, ¿no? O sea, yo creo que todavía hay un camino, hay una proyección, pero estamos en un momento del camino donde todavía no hemos logrado eso que se quiere conseguir, ¿no? Y digamos, más allá de que obviamente cualquier comparación es odiosa, ¿no es cierto? Pero, o sea, ¿cómo matizas? O sea, pensando en tu experiencia como estudiante en España, ¿no? Y luego tu experiencia profesional en el sistema educativo español, ¿no? O sea, ¿qué cosa te llamó más la atención? ¿Qué te parece más resaltante entre muchas seguramente diferencias o similitudes que tendremos? Con respecto al sistema español, o sea, es decir, yo creo que en España, más que nada me ha llamado la atención que nos parecemos mucho, ¿no? O sea, que más que las diferencias. O sea, es decir, las competencias digitales, por ejemplo, de los profesores también han sido muy básicas en España.
Pasamos a un modelo de competencias. Yo me acuerdo cuando estábamos desarrollando una de las plataformas de gestión educativa y entramos justo en el proceso de este evaluar por competencias, íbamos a los colegios, nadie sabía lo que era evaluar por competencias. Ha costado mucho tiempo traducir eso a algo que sea tangible, algo que sea real dentro de la evaluación, dentro de los procesos de aprendizaje, etcétera. Y yo creo que Perú también se parece mucho porque los profesores no han estado educados en este modelo, han tenido que educarse y han tenido que empezar a conocerlo, y luego las herramientas que tienen también de evaluación, etcétera, han tenido que adaptarse para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea que yo creo que hay un camino muy similar entre los dos países, ¿no? ¿Cómo le va a España en PISA? No le va mal, pero tampoco le va tan bien. No es de los, en Europa, España no es de los más media tabla. Sí, no es de los mejores, desde luego. Y digamos, en España, PISA, el ranking de PISA, ¿tiene el impacto socialmente hablando que tiene aquí en Perú? Porque aquí a veces, ¿no?, la educación termina siendo pisada, ¿no? Sí, por eso. Yo escribí una vez algo sobre el tema de PISA también, porque al final es una prueba que tiene algunos elementos que son contradictorios, ¿no? Es decir, los padres le dan mucha importancia, o la sociedad le da mucha importancia porque la prensa lanza el titular, ¿no? Exacto. Y eso es negativo. Y lo interesante de PISA es que intenta medir, ¿no? Intenta medir cosas, y el problema es que no mide todo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces yo creo que los padres deberían prestarle un poco menos atención a PISA y prestarle más atención a quizá otros elementos como son las habilidades blandas, las habilidades digitales, etcétera, que no se están valorando muy bien, ¿no? Claro, yo creo que vale la pena, porque podría ser un tema tal vez demasiado especializado. PISA es la prueba estandarizada internacional que los países que inicialmente toman en la OECD, pero que invitan también a otros países. Perú está invitado, ¿no?, y se ha venido tomando. El punto es que esta prueba estandarizada, ¿no?, es decir, que es igual, equitativa para todos, a todos los alumnos se le hace la misma prueba, entonces permite efectivamente hacer comparaciones entre países, pero también comparaciones en el tiempo, ¿no? O sea, saber cuál es la tendencia, vamos de subida, vamos de bajada. Y efectivamente hay mucha discusión sobre cuánto debería un país, ¿no?, o cuánto debería la educación ser evaluada sobre la base de una prueba estandarizada, ¿no?, en la medida en que es casi ya de común consenso que cada chico aprende distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo es que lo vas a evaluar igual, ¿no? La evaluación es un desafío, y tal vez uno de los temas que en relación a educación y tecnología está todavía muy, muy crudo, es probablemente el de evaluación, ¿o no? Sí, pero fíjate, antes de que terminar lo de PISA, Finlandia y estos países que son punteros en educación han empezado a cambiar el modelo educativo, han empezado a hacer temas de habilidades más blandas, de trabajo en equipo, de cambiar las aulas, extenderlas, cambiar los horarios, etcétera, todo ese tema, y han empezado a bajar en PISA, pero no les está preocupando. Entonces también hay una crítica ahí a PISA porque realmente ellos tienen otro proyecto diferente y PISA no está evaluando esa parte. Entonces yo creo que es destacable, que hay que darle importancia, que están bien, que nos permiten medir, nos pueden tener indicadores importantes, pero tampoco ponerle todo el peso ahí, ¿no? Es claro, creo que en el caso del Perú, PISA pone el dedo en la llaga, ¿no?, en términos del porcentaje enorme que tenemos de chicos que leen pero no comprenden lo que leen, o que el nivel de atraso que es de más de 8 o 6, casi un año, ¿no?, que puedes encontrar. Es decir, un chico de segundo de secundaria en el Perú tiene un nivel de aprendizaje que le correspondería haber llegado en primero de secundaria, ¿no? O sea, al menos en esos niveles, en ese orden de magnitud son los atrasos. Entonces, claro, permite identificar ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo no nos da información sobre innovación, creatividad, desarrollo afectivo o capacidad de ser feliz, ¿no es cierto? Exacto. Y a veces creo que es importante, porque en este programa repetimos permanentemente que la tecnología no es un fin en sí mismo, ¿no es cierto? Es un medio para lograr cosas. Exactamente. Ninguna tecnología ha sido un fin nunca, ¿no? Porque esto es una tecnología y nunca ha sido un fin, ¿no? Exactamente, ¿no es cierto? Además, igual ha habido tecnología y hay tecnología en las aulas desde hace muchísimos años. Por eso esta tentación de llamarlas nuevas tecnologías durante una época, las NTIC, ¿no? Claro. Pero además es importante recordar
que la educación tampoco es un fin en sí mismo. La educación también es una herramienta que tiene que ver con la socialización, que tiene que ver, por supuesto, con cosas profesionales y de empleo, o sea, de competitividad y productividad, pero no solo eso. Ya que mencionas Finlandia, hay este documental de Moore, ¿no? Sobre la educación en Finlandia, ¿no? Y comparándola con la educación en Estados Unidos. Y es muy crítico, ¿no? Despedaza la educación en Estados Unidos en relación a lo de Finlandia. Y el eje que toma, ¿no? Es el tema de la felicidad. Y cómo estaban concentrados los directivos y los maestros en Finlandia en que, claro, el objetivo es que los chicos sean felices. Claro, además hay una cosa muy importante ahora que están las neurociencias y todo este asunto, es que si no se conecta con lo emocional, no hay aprendizaje tampoco. Entonces, si los chicos van al colegio y no disfrutan de la experiencia, se aburren, no conectan, es imposible que aprendan, ¿no? Entonces, fundamental esa parte. No, claro, y entonces ahí empiezan las muletas, las muletillas, ¿no es cierto? Y cómo, claro, los adultos reaccionamos al aburrimiento de los chicos satanizando cosas, ¿no es cierto? O sea, trasladamos la culpa a alguien más, no es nuestra, ¿no? Exacto. Entonces, claro, ¿no? Las pantallas. El problema es las pantallas, ¿no? Ya no, los chicos ya no se concentran como antes. A los chicos ya no les interesa, ¿no? Las cosas como les interesaba antes, ¿no? Y claro, es cierto, ¿no? Pero eso debería ser más bien un llamado, un desafío, ¿no? Más que una crítica y una queja, ¿no? Sobre el tema de la tecnología. Lo que pasa es que la crítica siempre es más fácil, ¿no? Claro. Es más fácil que hacer que construir una dinámica diferente a través de esas necesidades que tienen los alumnos ahora de estar conectados, de utilizar estas herramientas, etcétera, ¿no? Y de que sus aulas no se parezcan a las de Aristóteles o otros grandes. Y claro, sí, efectivamente, en vez de poner energía a todo lo malo que puede haber alrededor de un niño inmerso en el Internet, que existe, nadie está diciendo que no hay riesgos, ¿no es cierto? Pero la energía podría estar más bien enfocada en lo bueno. Y desde lo bueno, ¿no? Resolver. Entonces, por ejemplo, he tenido la oportunidad a veces de conversar con padres de familia en escuelas sobre el tema de los riesgos y desafíos del Internet, ¿no? Y están entonces enfocadísimos en los riesgos, ¿no? De los juegos, pero nunca han jugado con su hijo, ¿no? Entonces, hablan de las pantallas y su acercamiento a las pantallas, eso es la base de su experiencia. Ellos creen que las pantallas sigue siendo Atari, ¿no? Y que lo que sucede en una pantalla es Tetris. Y es bien complejo porque entonces subestiman la experiencia que hoy implica, por ejemplo, jugar un juego en red. Sí, sí, sí. Además ahí viene también el tema de lo que llaman los nativos digitales y los inmigrantes digitales y todo este tema, que es muy interesante también, porque ahí tenemos ciertas concepciones del mundo que quizá nos hacen que nos separemos, ¿no? Los padres ven a los chicos como nativos digitales, entonces dicen, bueno, ellos hacen, no es mi terreno, no es mi mundo, ¿no? Y hay algunas críticas muy interesantes que he estado escuchando sobre este tema. Hay un vídeo de Juan García, de TEC de Valencia, que les recomiendo ver. Juan García, sí, del TEC de Valencia. Exacto, sí. Luego lo podemos poner también en los enlaces. Vale. Y es muy interesante porque él dice, bueno, los nativos digitales, ¿qué son realmente? O sea, ¿son personas con competencias digitales o no? Exacto. Y dice, bueno, nosotros que hemos nacido en la época de los carros, ¿no? O sea, es decir, tú diferencias un carro de otro vehículo y dice, como ya sabes que es un carro, ¿ya puedes manejar el carro? O sea, es decir, porque has nacido en el momento de esos carros, ¿no? O tienes que llevar un curso de capacitación para manejar un Toyota y luego un curso para manejar el Volkswagen y luego un curso para manejar el Nissan, ¿no? Ya. Entonces, ahí hay muchas preguntas que hay que hacer. O sea, los chicos, y uno de los temas que a mí me interesa mucho es que los chicos son nativos digitales, pero no tienen competencias digitales desarrolladas en muchas áreas, ¿no? De hecho, es interesante porque yo creo que el que acuñó el término nativos digitales está arrepintiéndose, ¿no es cierto? Y está empezando a hacer declaraciones diciendo, a ver, entendamos una cosita, que sean nativos digitales, ¿no? No quiere decir que los chicos vienen con chip, ¿no? Porque es un lugar común, es una frase muy común en padres, en docentes, esto de decir, no, es que los chicos de ahora vienen con el chip, ¿no? No. Y claro, más allá de que es claro que no vienen con el chip, ¿no es cierto? Es peligroso porque eso de alguna manera nos libra o pretende subyacentemente librarnos de la responsabilidad, ¿no? Entonces sí, pues ya los chicos vienen con el chip, entonces el adulto no tiene mucho que hacer con eso, no es su mundo, no es mi mundo, es el mundo de ellos.
Y como bien dice Jesús, no es cierto que los chicos no necesiten de los adultos en lo digital. Es todo lo contrario. Los chicos siguen necesitando de los adultos en lo digital, tal vez más, ¿no? No, digamos, yo repito siempre la misma analogía. Una computadora conectada a Internet es tan riesgosa como el baño público de un centro comercial, ¿no? Entonces, hay una labor, ¿no? Y hay un esfuerzo por entender el mundo digital que si eres padre de familia, maestro o tutor de un menor de edad, no es optativo, no lo puedes escoger, no es una elección. Cuando el Ministerio de Educación incorpora esta competencia transversal de tecnologías, ¿no? Lo que está queriendo es eso, es precisamente decir, oye, los nativos digitales, los alumnos que tenemos, tienen competencias, por ejemplo, ¿son alfabetos digitales o no? ¿Conocen los términos? ¿Saben qué significa? ¿Cómo manejar la información? ¿Qué pueden hacer con ella? ¿Cómo la pueden usar de manera ética? ¿Qué significa un perfil público? ¿Qué significa un perfil privado? ¿Qué es la información? O sea, es decir, todos esos elementos, ¿no? O ahora lo que está muy de moda, el pensamiento computacional, por ejemplo, todos esos elementos los nativos digitales no los tienen. No los genera, no hay generación espontánea, ¿no es cierto? Y los profesores y los padres somos responsables de construir esa identidad y ese conocimiento en nuestros hijos, ¿no? Entonces no nos podemos aislar y lo que tú dices, hay que jugar, hay que entrar en un juego con ellos para saber lo que ocurre en ese juego, ¿no? Totalmente, porque ya no estamos hablando de los primeros tiempos. O sea, a ver, digamos, 25 años. Claro. Ya el Internet llegó al Perú hace 25 años, entonces no es como, no, eso es demasiado moderno para mí. No, ya no es así. Ya no es moderno, ya no son nuevas tecnologías. No, pues ya no. Además, incluso ya estamos mirando otro elemento importante que es el mercado laboral empieza a cambiar y empieza a exigir cosas distintas. Entonces, hay un principio básico en la educación que yo he aprendido de mis colegas educadores, ¿no? como advenedizo, porque no soy educador, que tiene que ver con la educación contextualizada. ¿No es cierto? La educación tiene que ser significativa, relevante. A ti no te puedo enseñar, si vives en la selva, no te puedo enseñar solamente cosas que tienen que ver con la fauna y la flora en el mar, ¿no? Tengo que enseñarte principalmente las cosas que tienen que ver con con tu localidad. Exacto. Y ir de lo local hacia lo global, ¿no? Pensar incluso en la diversidad lingüística, por ejemplo. Pero entonces, si eso es cierto, si ese principio de contextualización es cierto y lo aceptamos, quiere decir que cuando le negamos el desarrollo digital a cualquier niño hoy, lo estamos descontextualizando. Sí, sí, sí. Y por lo tanto le estamos robando futuro. Lo estamos poniendo en una situación, en un hándicap, en una situación de menor valía respecto a otros, ¿no? Entonces, claro, la tentación de censurar, castigar, quitar, ante el desafío es grande. Sí, o utilizarlo como herramienta de premio o de castigo, ¿no? Es decir, cuando al final tú antes, con un libro de texto, no lo usabas como herramienta de premio o de castigo, ¿no? Realmente es un medio, es una tecnología, es una cosa que sirve para algo y que hay que usarlo, pero no debes usarlo en esos contextos de castigo o de prohibición, sino los profesores, por ejemplo, con el tema del celular en las aulas, ¿no? Exacto. El tema del celular en las aulas es un problema cuando el aula es aburrida y es un entorno donde no se trabaja, donde no se colabora, donde no se participa. Si tú sacas un celular en el aula y lo tomas para gestionar, por ejemplo, evidencias de aprendizaje, para salir al patio y fotografiar distintos tipos de plantas, insectos, lo que fuera, ¿no es una herramienta útil? ¿Ya? Entonces, hay que medirlo bien. Es decir, cuando lo censuramos, cuando lo prohibimos, es porque no lo estamos manejando bien. Y es una tecnología solamente, no es otra cosa rara, ¿no? Es que creo que hay, digamos, los padres, tampoco es que nadie nos enseñó a ser padres, ¿no es cierto? Y felizmente que el niño nace 9 meses después, porque por lo menos tenemos 9 meses, ¿no es cierto?, para ir preparándonos, ¿no? Pero hay cosas que uno va aprendiendo, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es un error castigar a tu hijo, ¿no? Y es más complejo castigarlo, por ejemplo, mandándolo a su cuarto, ¿no? O mandándolo a dormir, ¿no? Como castigo, porque claro, luego cuando quieres que duerma, ¿no? Él lo relaciona a castigo. Claro. Entonces es un despropósito, ¿no? Exacto. Es lo mismo que tú planteas, ¿no es cierto? O sea, si yo hago el premio castigo con la tecnología, ¿no? Entonces lo que le estoy diciendo justamente es estoy
haciendo que él construya un proceso de gratificación con la tecnología, Exacto. ¿no? Ajá. Entonces luego, ¿qué nos quejamos? Pues cuando se obsesionan con la tecnología. Sí. Lo que quieren estar felices todo el tiempo, quieren estar gratificados todo el tiempo, es una cosa natural. Hay que ser un poquito más profundos, ¿no? Claro. Esto implica, lo que estás contando implica lo difícil que es. O sea, es decir, no es una tarea fácil. O sea, los profesores que están en el aula y que me escuchan, yo sé que no es una tarea fácil. O sea, no es simple. Los directores de los colegios que tienen que tomar estas decisiones, no es simple. Los papás que están tomando estas decisiones, no es simple. Es un reto enorme. Pero un reto que nos lleva a que tenemos que educarnos nosotros, conocer las tecnologías, manejarlas y buscar salidas y buscar formas de cómo pedagógicamente las vamos a usar en el aula, cómo las vamos a usar en la casa, de qué manera, qué espacios van a construir, ¿no? Y muchos padres ya están hablando, ¿no? Por ejemplo, los teléfonos celulares no deben estar en la mesa. Son pequeños gestos que empiezan a hablar de una cultura de cómo usar lo digital, ¿no? Cómo usamos otras cosas también, Así es, tiene que haber una cultura familiar, una cultura digital familiar, ¿no? Así como la cultura digital es de un país, de una sociedad. O sea, si llegamos a esto, si le hacemos zoom a la expresión, ¿no? A la unidad básica de la sociedad, también ahí tiene que haber una cultura, tiene que construirse. Empieza ahí. Y esta cultura no puede ser vertical, porque entonces es una locura también. O sea, porque justamente tienes la oportunidad de estar igual con tu hijo, ¿no? De jugar con tu hijo, de que tu hijo te mate en un juego, ¿no? Con lo que eso debe tener, además de implicancias terapéuticas espectaculares, ¿no? Eso resuelven el Edipo de una manera. Sí, digamos, tener una mente un poco más abierta. O sea, Sí. en realidad es un desafío. Entonces uno no puede creer que es un profesional moderno, innovador, ¿no? Y en casa no construir este set, ¿no? de valores y ser una guía. O sea, finalmente el rol del adulto con el tema de la tecnología es básicamente el mismo de siempre. Es guiar, ¿no? Los chicos necesitan una guía. Parece que nacen digitales, pero en realidad solo nos están imitando. Es increíble cuando una madre dice, no, que mi hijo lo vieras, 3 años, 2 años, y ya sabe cómo pasarla, ¿no? Pasar y usar el iPad. Eso no lo inventaron. Lo único que están haciendo es copiarnos. O sea, Exacto. ese chico ha visto cómo lo hace la madre, cómo lo hace el padre, y los está imitando. Entonces, a veces cuando vemos al chico usando la tecnología de una manera que no nos gusta, estamos viéndonos en un espejo. Exactamente. Ahí es muy importante también, desde la parte de la responsabilidad de los padres, que los padres monitoreen la actividad del colegio en torno a las tecnologías, no como un control, sino como un impulso de las tecnologías. O sea, hay que impulsar que en los colegios haya metodologías, haya trabajo, se hable de la identidad digital, se hable de los plan, peligros. no es la tecnología porque sí. Claro, pero hay que involucrarse también. O sea, es decir, Exactamente. si como padres tenemos una visión en nuestras casas de cómo debe usarse la tecnología, etcétera, hay que ir al colegio también y estar atentos a cómo el colegio está manejando este tema y no solo, como digo, fiscalmente, sino más bien promoviendo que el desarrollo y el uso de las tecnologías se haga de forma adecuada, ¿no? Como comunidad educativa, porque al final los padres son también parte de esa comunidad educativa. Naturalmente, en nuestra conversación hemos ido haciendo como zoom y nos hemos ido, ¿no? Llegando, ¿no? Y no hemos terminado todavía de mirar lo macro, ¿no es cierto? Ajá. Habían algunas cosas macro que me interesaba ¿Ya? conversar contigo y ponerte un desafío. A ver. A ver si lo logro, ¿no es cierto? A ver si logro yo Mañana responderte. te nombran ministro de Educación. Venga. Y tienes 15 minutos para decidir, ¿no? Una bala de plata, si existiera tal cosa, ¿no es cierto? ¿Qué acción? ¿A qué le meterías energía y presupuesto sin duda alguna? Sin duda No alguna. quiere decir que no se haga nada más, ¿no es cierto? Pero ¿cuál crees tú que sería la prioridad de tu gestión? A mí me parece clarísimo, es decir, uno de los elementos de las cosas que está pasando en Perú es que la educación va a ciegas, es decir, porque no tenemos indicadores, no hay KPIs, no hay forma de ver lo que está pasando. Entonces, una de las cosas que yo haría es implementar gestión de verdad en los colegios. Y gestión que implica que los colegios tengan capacidad de gestión, que tengan presupuesto, que tengan una verdadera capacidad de gestión. Y esa gestión tiene que estar dotada también con herramientas que les permitan a los directores, a las UGELs, a las DRE, a todo el organismo entero, medir y tener indicadores de verdad.
Ahora mismo yo creo que los indicadores son estadísticos, son intuiciones, Claro. pero no es realidad. Entonces yo iría ahí a la gestión, porque la gestión te va a decir qué te pasa en educación, qué te pasa en aprendizaje realmente, qué problemas tienes, le dará autonomía al colegio para tomar decisiones de decir, oye, ¿qué cosas puedo hacer para mejorar los aprendizajes de mis alumnos con un presupuesto, el que sea, X, y tendremos unas escuelas gestionadas de verdad, como hay en otros países. Y eso yo creo que puede influir muchísimo en los procesos de aprendizaje, que es el objetivo final. Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. No sé si me sumaría y sería tu viceministro. No lo sé. Venga, venga. Tendríamos que discutir condiciones. Lo hablamos. Pero me hace muchísimo sentido. O sea, porque efectivamente, o sea, uno de los problemas que tenemos es que un director hoy en una escuela pública no, o sea, ¿qué hace? No tiene herramientas. ¿Cómo no? O sea, digamos, no hablemos siquiera del hecho de que no tiene ni caja chica. O sea, no tiene un presupuesto ni para ir a comprar o arreglar un enchufe si se malogra, sino tiene que esperar a acabar el próximo año La que le UGEL, llegue- no sé que le qué. llegue la UGEL o el próximo año que le llegue el dinero, ¿no? Entonces hay efectivamente una inacción sistémica en Sí. un director que en teoría es el líder educativo y, de gestión. Y que fíjate que si me nombras ministro y yo tengo que bajar a lo que le pasa a este grupo de alumnos o a este alumno en un colegio concreto, es un descenso gigantesco, ¿no? En cambio, el director del colegio está ahí, está viendo lo que pasa, puede entrar en las aulas, puede tomar datos, puede hablar con los profesores, puede liderar el proceso educativo y los profesores le dirán, necesitamos esto. Claro. Entonces, ¿qué vamos a esperar? ¿A lanzar la llama hasta arriba y Así que es. arriba se responda? Eso no es operacional, no funciona, ¿no? O sea, claro, al alejarte del territorio, mientras más te alejas del territorio, la probabilidad de fallar, de fracasar, de estar desinformado es mayor. Sobre todo si no tienes sistemas de información de gestión Exacto. que te permitan, hoy día en el ministerio, ser ministro de Educación. Una de las razones complejas de ser ministro de Educación en el Perú hoy es que yo no sé si ciego realmente, No, pero tuerto por Seguro. lo menos. ¿No? Es decir, tú quieres saber cuál es la matrícula y te van a dar 7 números y te van a decir, esta es la matrícula, pero si tienes en cuenta que no hay números concretos, específicos, certeros, a un nivel de certeza. A un nivel muy macro, además, porque A estamos nivel hablando, muy por macro. ejemplo, de cuántas instituciones educativas hay, cuántos programas de primaria, de secundaria, de inicial, y ahí ya empieza a haber problemas, ¿no? Totalmente, o sea, para tener una idea, en el 2013 se cruzó por primera vez los DNIs de la matrícula con los DNIs de RENIEC. Ya. En el 2013, o sea, hace 5 años. Y claro, y se descubrió que había una sobreestimación de matrícula altísima, casi 2 millones de alumnos en DNIs duplicados. Duplicados, claro. Hoy ya no se puede, o sea, hoy el sistema ya no Ya lo permite, bloquea. ¿no es cierto? Ya lo vemos, faltan muchísimas otras cosas, pero ese es un indicador, porque uno probablemente sentado en su casa, ¿no? Piensa, pero eso es como el ABC, ¿no? Ya, eso pasó recién hace 5 años, Claro. ¿no? Entonces, Fíjate que hay otro punto interesante y que como crítica seguramente algunos espectadores lo podrán decir, y es que, claro, si le damos capacidad de gestión, incluso presupuesto a las escuelas, pueden ocurrir cosas, ¿no? Pero tenemos que tomar el riesgo de que eso ocurra, gestionarlo, controlarlo, aprender de esos errores y llevarlo a una situación de éxito, ¿no? Lo que no podemos tener, quedarnos inmóviles porque algo va a pasar, ¿no? Hay que buscar soluciones, ¿no? clarísimo. Creo que efectivamente, digamos, el tiempo, aunque es formato digital, también Ajá. es un restrictivo. Ya. Y como te has dado cuenta, te hice caer en una trampa, ¿no es cierto? Porque no te he dejado hablar de Educaria nada. Para nada. ¿No es cierto? Pero no te preocupes, podemos, o sea, si quisiera, ¿no? Cuéntanos un poco, Educaria, ¿a quién está atendiendo hoy? Ya, bueno, Educaria es una compañía internacional, estamos en España desde hace muchísimos años, estamos en Argentina, en Chile y en Perú desde hace 4 años y medio. Arrancamos acá en Perú con nuestra plataforma virtual, ¿no? Con los Innova School, y de ahí hemos pasado con nuestra plataforma de gestión educativa Con Innova Schools, que es esta cadena de escuelas del Grupo Intercorp. del Grupo Interco, correcto. Y de ahí hemos pasado a otras corporaciones como Futura School, Bertolt Brecht, etcétera. Trabajamos con algunas universidades y nuestros productos están centrados en aprendizajes con aula virtual, biblioteca y la parte de gestión con horarios y todo lo que es gestión académica y comunicación con familias, ¿no? Ahí tenemos un producto que está trabajando con 1.200 instituciones educativas a nivel global.
A nivel global. Y en el Perú, ¿tienes un número, tienes claro cuál es el número de cuántas instituciones educativas en básica y en superior trabajan con tus productos? Sí, acá estamos más o menos en unas 50 ya, y tenemos, pero en la parte de gestión, que es la más difícil, hemos tenido un proceso de aclimatación al país porque es necesario por los procesos especiales que tenemos en Perú. Y bueno, ahora estamos en una campaña muy fuerte de trabajo con instituciones para aumentar el número de clientes y llegar a más personas con nuestra plataforma Alexia, que es una plataforma muy potente, muy pensada para corporaciones educativas y gestión educativas. Claro, bueno, igual 50 instituciones educativas es un buen número, teniendo en cuenta que aunque hay muchísimas instituciones educativas privadas, son relativamente pocas las que podrían ver responsablemente este tema y hacer inversiones de este tipo, ¿no? Sí, le cuesta mucho a la institución educativa todavía darse cuenta de que la tecnología es una herramienta fundamental, como decimos, en la medición de datos, en los aprendizajes, en la motivación de los alumnos, etcétera. Todo esto cuesta, pero bueno, se está avanzando, y se está avanzando también en el proceso del aprendizaje digital de los profesores, de los administradores de las instituciones. Entonces, bueno, es un proceso lento, pero va adelante. O sea, dicho de otra manera, en el fondo, tú eres un protagonista, un acompañante de la transformación digital de instituciones educativas. Totalmente, estamos embarcados en eso de pies a cabeza. Ya, buenísimo. Genial. O sea, creo entonces la intuición no falló. Creo que tienes, digamos, eras la persona, digamos, pensada, perfecta para este primer programa. Te agradezco. De educación digital, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Esto nos ha servido para hacer como una introducción al tema. Vamos a tener una serie de programas. Es muy posible que cuando lleguemos y hagamos clic a los sistemas de información para la gestión, ¿no?, sea muy relevante tener a Jesús de nuevo con nosotros. Digamos, como muchas veces sucede con estos temas tan grandes, ¿no?, abres la cancha, ¿no?, y quedan varias cosas por cerrar, ¿no? Por eso, Educación Digital no va a ser un programa, sino van a ser una serie de programas. De hecho, todavía no tenemos claro cuántos van a ser, ¿no? Y los invito a la próxima semana a seguir con nosotros este hilo conductor, ¿no?, en el programa. Muchísimas gracias, Jesús, por estar acá. Muchas gracias. Bueno, eso es todo. Pasamos a la última etapa del programa. Bueno, todo tiene su final y efectivamente el programa ha llegado a ese punto otra vez, ¿no? Yo creo que lo que hemos hecho, como habíamos dicho ya, es el primer paso a explorar algo que es fundamental. No solo porque estamos hablando de nuestros hijos, de casi 8 millones de los habitantes hoy día en el Perú, ¿no?, que están estudiando en la educación formal, digamos, sino porque además la educación es un instrumento para construir sociedades, ¿no es cierto? Entonces, si creemos en que hay que construir una sociedad de la información y la comunicación, hacerlo sin mirar la educación no tiene ningún sentido. Les recuerdo que culturadigital.p es una página web en donde pueden y van a encontrar los contenidos y los URLs de esta sesión, ¿no? Que tenemos un correo electrónico que es culturadigital@ipsi.pe, ¿no? Y les agradezco mucho a aquellos que han estado
sincrónicamente con nosotros, pero también a los que nos verán asincrónicamente luego. Hasta luego.